Bueno, volviendo a la teoría de los esquemas, recordemos nada más que estos esquemas son unidades de conocimiento o son unidades que nos permiten organizar o nos permiten distinguir cómo está organizado el conocimiento que tenemos del mundo, de la realidad. Estos esquemas se organizan en módulos que pueden tener relaciones de diversa índole, ¿no? Pueden tener una relación jerárquica, de oposición, de asociación, de lo que ustedes gusten, ¿no? Pero estos módulos están relacionados. Además, los esquemas son adaptables a las situaciones nuevas de aprendizaje, ¿no? Sin embargo, se les suele criticar a la teoría de los esquemas, que también plantea el hecho de que estos esquemas, por lo mismo de que ya están integrados en nuestro conocimiento, son estables en el tiempo, ¿no? Porque esto tiene en común, por ejemplo, con el hecho de que planteaba Ausubel de que la estructura cognitiva previa es necesaria para asimilar los conocimientos nuevos, ¿no? ¿Qué es lo que se les está criticando a Ausubel y a la teoría de los esquemas? Por ejemplo, que la teoría de los esquemas sugiere que esta manera de organizar el conocimiento, que dura bastante tiempo, es estable a lo largo del tiempo, sugiere algo de estaticidad en la manera en cómo conoce el ser humano, ¿no? Es decir, son modelos que tienen un cierto grado de estaticidad, son estáticos, es difícil cambiarlos, ¿no? No es eso, no se sugiere explícitamente eso en la teoría de los esquemas, pero sí es cierto que hay esquemas que traemos de toda la vida, ¿no? Y que se pueden adaptar un poco dependiendo de la situación de aprendizaje o bastante dependiendo también de la capacidad de adaptabilidad que tenga el individuo, ¿no? Eh, ¿Cómo se construyen estos esquemas de conocimiento? Bueno, son inductivos. Nosotros de niños, de bebés, nos enfrentamos a situaciones distintas cada vez, ¿no? Porque cada situación es única. Sin embargo, si les hallamos similitudes a varias de ellas, podemos agruparlas precisamente en esquemas generales que las agrupen, ¿no? Que las asocien, que las engloben, ¿no? Por ejemplo, me enfrento como niño, no sé, primero a un olmo, luego a un manzano, luego a un peral, luego a un naranjo, luego a una bugambilia a lo mejor. Y a todos les veo características comunes, no sé cuáles, pero algo les veo de parecidos, ¿no? Y empiezo a construir mi esquema, escucho que dicen la palabra árbol, 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 y organizo todas esas ocurrencias específicas en un esquema general que será el de árbol, ¿no? Y los agrupé ya todos, ¿no? Básicamente así se da el conocimiento según la teoría de los esquemas. Los esquemas son generados inductivamente. Me enfrento a una multiplicidad de casos específicos y construyo un esquema general a partir de ellos, ¿no? Los esquemas generales, los previos, mi conocimiento previo va a servir de modelo para interpretar la realidad y el conocimiento nuevo que llegue, al igual que con Ausubel, ¿no? Sin embargo, estos esquemas pueden ajustarse progresivamente, dependiendo de mis necesidades cognitivas o simplemente de mis decisiones, ¿no? Hay tres tipos de aprendizaje según la teoría de los esquemas. El aprendizaje por acumulación que no cambia el esquema previo, ¿no? Ustedes tienen un esquema previo y al aprender o enfrentarse a una situación nueva, ven que esa situación nueva puede agruparse en uno de los esquemas con los que ya cuentan y simplemente lo que hacen es la toman, la llenan algún hueco que quede en el esquema y no pasa nada, el esquema no cambia porque agrupa perfectamente o contiene perfectamente la situación nueva a la que se enfrentaron, ¿no? El segundo tipo de aprendizaje que se da es por ajuste. Cuando conocimiento nuevo al que nos enfrentamos eh, requiere de alguna manera que se varíe un poco el esquema previo que ya tenía, bueno, pues entonces puedo hacer un ajuste del esquema para que tenga cabida el conocimiento nuevo que estoy asimilando. No estoy cambiando sustancialmente el esquema, simplemente le estoy haciendo algún tipo de adaptación o configuración suplementaria que me permita adoptar el nuevo conocimiento, ¿no? Y el último, el tercer tipo de conocimiento que plantea la teoría de los esquemas es por reestructuración. Cuando el conocimiento de plano no encaja con ninguno de mis esquemas o el esquema que yo utilizo para interpretarlo no se parece al conocimiento nuevo que estoy adoptando, pues necesito quizás reestructurar completamente mi esquema, ¿no?
volver a plantearme ese esquema y construirlo de tal modo que ahora sí tenga cabida el conocimiento nuevo al que me estoy enfrentando. Esto solo ocurre en caso de que el conocimiento nuevo no se parezca en absolutamente nada a un esquema que yo ya traigo, ¿no? Estos cognitivismos, pues ya vimos que el de Ausubel y la teoría de los esquemas tienen cosas en común. Vamos a ver un tercer cognitivismo, un tercer constructivismo cognitivo, que es la teoría del aprendizaje estratégico. La teoría del aprendizaje estratégico, muchos de sus principios se originaron o generaron, influyeron en un término que hemos escuchado mucho el día de hoy: aprender a aprender. Que la teoría del aprendizaje estratégico, bueno, que plantea, plantea que el aprendiz, como todos, tenemos limitaciones cognitivas, ¿no? Hay cosas o hay operaciones que no podemos hacer tan fácilmente. ¿Qué hacemos en los casos? Pues adoptamos una estrategia. Adoptamos una estrategia, por ejemplo, si estamos aprendiendo una lengua extranjera y muchas veces nos cuesta trabajo memorizar palabras de un vocabulario, buscamos maneras de facilitarnos esa memorización o ese aprendizaje de nuevas palabras, ¿no? Por ejemplo, buscando regularidades en un paradigma de conjugación, aprendiendo palabras derivadas, lo que ustedes gusten en el caso de aprendizaje de una lengua extranjera. Entonces el individuo requiere de identificar sus limitaciones, las limitaciones del sistema cognitivo, y con base en eso adopta estrategias de aprendizaje, ¿no? Que le ayuden o le faciliten el aprendizaje. Es decir, esta teoría implica que el aprendiz adopte una postura reflexiva, muy activa, metacognitiva, que se ponga a pensar el aprendiz cómo aprende. Ajá. En la medida en que el aprendiz se conozca a sí mismo y se dé cuenta de cómo está aprendiendo y cómo se le dificulta aprender, pues hará modificaciones en sus estrategias de aprendizaje, y eso le ayudará a facilitar la asimilación de conocimientos, ¿no? Eh, estas estrategias de aprendizaje se aprenden por interacción con otros. No son cosas que se pueden aprender en solitario en muchas ocasiones, ¿no? No es como un individuo que se enfrenta a un objeto y él solo, un niño, por ejemplo, que se enfrenta por primera vez a un insecto específico, un chapulín, por ejemplo, pues solito puede interpretarlo, puede examinarlo, puede verlo, poner atención a su comportamiento de chapulín, etcétera. En el caso del uso de estrategias de aprendizaje, muchas veces no se necesita la interacción con otros para que esos otros le puedan orientar, le puedan guiar, le puedan dar sugerencias, le puedan ofrecer nuevas herramientas para facilitarse su aprendizaje. Y además que le enseñen a verse a sí mismo, ¿no? Muchas veces uno no está acostumbrado a verse a sí mismo, ve todo lo de afuera, pero no se ve a sí mismo hasta que llega otra persona y dice: mira, esto es lo que haces, esto es lo que necesitas hacer, ¿por qué no haces esto, no? Eh, para lograr la adopción de estrategias de aprendizaje adecuadas, pues se requiere leer correctamente o adecuadamente el contexto de aprendizaje en el que nos movemos, ¿no? Nos necesitamos conocer el tema que estamos estudiando, el objeto que estamos estudiando, y eso nos permitirá adoptar la estrategia adecuada, ¿no? No nos sirven las mismas estrategias para aprender, por ejemplo, literatura que para aprender, por ejemplo, matemáticas. Son estrategias de aprendizaje distintas las que se requieren dependiendo de nuestro contexto, y obviamente no aprende del mismo modo una persona que esté acostumbrada a manipular con las manos, a experimentar de primera mano con el objeto de estudio, a otros que necesitan simplemente escuchar al maestro a lo mejor, o leer libros, que prefieren más el contacto teórico con el objeto, ¿no? Uno se tiene que conocer, y en la medida en que eso ocurra, pues uno adoptará las estrategias que más le faciliten el aprendizaje, ¿no? Muy importante esta teoría porque busca promover la toma de conciencia, ¿no? Ahora, resumiendo estos tres constructivismos que hemos visto: el constructivismo de Ausubel, la teoría de los esquemas y la teoría del aprendizaje reflexivo, eh, los tres tienen, ¿no?, grandes aportaciones, o tienen en común ciertas cosas. Por ejemplo, que ya no se enfocan tanto en el problema epistemológico de cómo conocemos, o bueno, no lo plantean desde un interés meramente epistemológico, sino práctico.
aplicable ya en el salón de clases, a diferencia de Piaget, que inicialmente sí era una teoría del aprendizaje psicológica, puramente psicológica. Estos tres cognitivismos estos tres constructivismos que vimos, constructivismo cognitivo, se caracterizan porque fueron diseñados especialmente para ser aplicados en el salón de clase, en las dinámicas educativas, en los contextos educativos, ¿no? Específicamente se preocupan por el proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela, ¿no? A diferencia de Piaget, a lo mejor buscan aún más resaltar las cualidades que requiere un aprendiz exitoso para asimilar eficazmente los conocimientos que necesita asimilar, ¿no? Ese es otro punto en común que tienen estas tres teorías. Hay muchos otros que no abordamos en este video. Y además son tres explicaciones que se centran en lo que ocurre dentro de la mente. Son tres explicaciones que buscan explicar los mecanismos internos por los cuales se aprende. A diferencia de otro constructivismo que vamos a ver más adelante, que es el de Vygotsky, el constructivismo sociocultural, que se enfoca más a lo que ya había dicho en un principio, la situación sociocultural, sociohistórica del que aprende, ¿no? Estas tres se enfocan sobre todo en estructuras mentales, procesos mentales y todo lo que ocurre dentro del aprendiz. En el siguiente video vamos a abordar precisamente a Vygotsky y el constructivismo sociocultural.